Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Muy buenas a todos, bienvenidos a Epic Media, vuestro canal de podcast de cardiología intervencionista. Yo soy María Tiscal, cardióloga en el Hospital de León, y en esta nueva entrega comentaré un artículo interesante recientemente publicado en JACC. Se trata de un artículo de revisión elaborado por el Grupo de Trabajo de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer del American College of Cardiology, en relación con el continuo incremento de la tasa de mortalidad cardiovascular entre las mujeres jóvenes, mujeres de entre 35 y 54 años. No es objeto de este podcast revisar cómo se realiza el diagnóstico de las diferentes entidades que después comentaremos, ni el tratamiento de las mismas, sino las peculiaridades concernientes a la mujer. Comenzamos con el síndrome coronario agudo. Como sabéis, la prevalencia de síndrome coronario agudo es menor en las mujeres jóvenes en comparación con otros grupos etarios, pero cada vez es más frecuente ver pacientes jóvenes hospitalizados por un infarto. De hecho, en las últimas 2 décadas, el porcentaje de pacientes jóvenes ingresados por infarto ha aumentado de un 27 a un 32%, siendo este incremento significativo en las mujeres, algo que creo que todos estamos viviendo en nuestra práctica diaria. En las últimas décadas ha habido un descenso en la mortalidad por enfermedad cardiovascular en la población general, tendencia que también aplica a la tasa de mortalidad intrahospitalaria femenina. Sin embargo, las mujeres jóvenes se mueren más que los hombres de su edad. Tienen con más frecuencia más comorbilidad comparado con los hombres de su edad, con una alta prevalencia de diabetes, hipertensión o enfermedad renal crónica. Además, determinados factores de riesgo son más potentes, como por ejemplo el tabaco. Y también padecen más estrés. Recientemente considerado en las últimas guías de prevención de la europea un nuevo potencial modificador de riesgo, padecen más ansiedad, catalogado en esas mismas guías como un factor influyente en el riesgo cardiovascular general, y peor calidad de vida. Y aunque tienen menos tasa de hospitalización, porque la prevalencia de síndrome coronario es menor, cuando ingresan tienen más estancia o una estancia hospitalaria más prolongada. Desde el punto de vista clínico, ¿qué particularidades caracterizan a la mujer joven con síndrome coronario agudo? Bueno, pues para empezar, las mujeres jóvenes tienen menor probabilidad de ser diagnosticadas y tratadas de un infarto, y esto es algo que se resalta en el texto. En cuanto al diagnóstico, si bien es cierto que las mujeres jóvenes tienen 50% más de probabilidades que los hombres de su edad de no presentar dolor cuando están sufriendo un infarto, la mayoría de las mujeres sí que lo experimentan. El problema es que 1 de cada 5 piensa que sus síntomas están relacionados con estrés o con ansiedad. Y como decíamos, no solo se diagnostican menos, también se tratan menos. Y aunque esto es algo que nos pueda chocar porque no sucede en nuestra práctica clínica, es lo que reiterativamente nos dicen los estudios. Las mujeres jóvenes con mucha menos probabilidad reciben el tratamiento recomendado en las guías. Las que reciben tratamiento invasivo, por ejemplo, tienen menos probabilidad de que el tiempo portabalón sea menor de 90 minutos, con todo lo que ello implica. Aproximadamente un 5 o un 15% de todos los pacientes con un infarto presentan un infarto sin enfermedad coronaria obstructiva, es decir, un MINOCA. Comparados con los pacientes con enfermedad obstructiva, los pacientes con MINOCA pues son más jóvenes y con más frecuencia son mujeres. El pronóstico de estos pacientes es mejor, pero no podemos olvidarnos que la presentación puede llegar a ser un evento fatal y que los pacientes con MINOCA tienen menos supervivencia que los individuos sanos emparejados por edad y sexo. Además, esta entidad representa un verdadero dilema terapéutico. Yo estoy convencida de que para muchos de los que me estáis escuchando, el manejo de algunos de estos pacientes ha sido un verdadero quebradero de cabeza. Y bueno, pues los pacientes en los que se identifica una causa subyacente deben recibir el tratamiento y seguimiento específico. ¿Cuál es el problema? Y esto puede llegar hasta un 25% de las ocasiones, pues que no conseguimos identificar la causa a pesar de un diagnóstico completo. En cuanto a la disección coronaria espontánea, una patología que causa hasta el 4% de los síndromes coronarios agudos, tiene una incidencia muy alta en mujeres jóvenes. Más del 90% de las disecciones suceden en las mujeres. De hecho, es la primera causa de infarto en mujeres de menores de 50 años y la causa más frecuente de infarto relacionada con el embarazo. Es que además las disecciones que suceden en relación con el embarazo son más graves porque son más proximales, lo que resulta en infartos de mayor tamaño y por ende de peor pronóstico. En el texto se resalta que es importante tener esta entidad en cuenta porque en muchas ocasiones no parece que estén sufriendo esta entidad, lo que conlleva a retrasos o diagnósticos erróneos que obviamente empeoran muchísimo el pronóstico de estas pacientes. En cuanto al espasmo coronario, es causa de infarto en pacientes jóvenes, sobre todo en varones, pero las mujeres jóvenes que lo padecen tienen peor pronóstico a largo plazo que las mujeres de mayor edad. Y por último, la disfunción microvascular o el daño endotelial, que se observa en al menos el 50% de las mujeres con síntomas y signos de isquemia sin enfermedad coronaria obstructiva.
Otro de los puntos más importantes que se revisan en este artículo es qué implicación tiene la cardiopatía isquémica en el embarazo. Básicamente se podría resumir en 4 puntos. Cada vez nos embarazamos más tarde, lo que muchas veces va unido a un aumento de la comorbilidad, de ahí que una evaluación cardiovascular previa al embarazo pues empieza a ser cada vez más necesaria. Las guías siempre lo recomiendan en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular. Estas mujeres con antecedentes de enfermedad cardiovascular tienen mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales, pero en general el embarazo no está desaconsejado siempre y cuando no presenten isquemia residual o signos de disfunción ventricular izquierda. En cuanto al tratamiento, se aconseja suspender los inhibidores de P2Y12 una semana antes de la anestesia regional y a día de hoy las estectunas podrían considerarse en el tratamiento de muy alto riesgo. Y el último punto, pero no menos importante, es recalcar que los estados hipertensivos del embarazo, como son la hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELP, así como el parto pretérmino, los abortos espontáneos o la diabetes gestacional, se clasifican en la actualidad como factores de riesgo cardiovascular emergentes. Otro apartado importante en el texto es en relación a las estrategias que mejoren la concienciación acerca de la cardiopatía isquémica en mujeres jóvenes. Porque tener conciencia de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte entre las mujeres es fundamental para prevenirla. En general, aunque las mujeres siguen reconociendo la enfermedad cardíaca, el infarto de miocardio, como la principal causa de muerte, en esta última década la concienciación sobre esta patología ha disminuido significativamente, aumentando el porcentaje de mujeres que consideran el cáncer en general o el de mama en particular como la principal causa de muerte entre las mujeres. ¿Qué se podría hacer? Bueno, pues se ha propuesto el uso de las nuevas tecnologías y la medicina digital en la sensibilización, la prevención y el tratamiento de esta población. Las redes sociales se podrían utilizar para promover el conocimiento de la salud y promover conductas saludables. La telemedicina pues también puede ser muy útil en mujeres jóvenes que tienen poco tiempo porque habitualmente asumen múltiples responsabilidades y dejan de lado su propia salud. Y por supuesto imprescindible que los propios sanitarios nos formemos en la atención y en el manejo de la cardiopatía isquémica en la mujer joven y que desde la administración se implementen acciones que sirvan para evaluar la adherencia de las guías, así como la idoneidad de la atención, permitiendo así mejorar nuestra práctica clínica. Y por supuesto más investigación. Existen muchas lagunas de conocimiento en las estrategias óptimas para la prevención y el tratamiento de la cardiopatía isquémica en adultos jóvenes y en particular en las mujeres, dado que en gran medida están infrarrepresentadas en la mayoría de ensayos. Pero es que además los datos de cohortes de los que disponemos pues, realmente no son aplicables a la mujer contemporánea. Es decir, que necesitamos pues, más investigación en este campo. Y hasta aquí un poquito lo que os quería contar de este artículo. Muchas gracias por escucharnos. Espero que aún no siendo un tema intervencionista os haya gustado esta entrega y por supuesto nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.